Muy buenos días a todos. Señora Secretaria de Estado, señor Director General de SAP, ilustrísimos señores representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid, señoras, señores, amigas, amigos todos. Una vez más, como presidente del Club Diálogos por la Democracia, quiero darles a todos ustedes las gracias por su asistencia y la bienvenida a esta reunión, desayuno de trabajo del Club Diálogos por la Democracia. Quiero saludar muy especialmente y dar la bienvenida a los representantes de 25 países que se encuentran en la sala, representados a través de sus embajadas. Es evidente que en cualquier otro año que hubiéramos podido celebrar este desayuno de trabajo, interesante el tema de los presupuestos, pero no tan ávido de noticia para hablar de los presupuestos generales del Estado. Las circunstancias mandan. Se dice que estos presupuestos son los más austeros de la democracia. Es evidente que así son, pero las circunstancias también obligan. Pero a mí me parece importante señalar que la austeridad, el control del gasto y del déficit no está reñido en absoluto con unas políticas de crecimiento. Se establece una dicotomía a veces que no me parece muy exacta entre partidos conservadores de centro-derecha, partidarios de la austeridad y partidos de izquierda de crecimiento. Yo creo que todos, por sentido común, debemos ser partidarios, por una parte, de la austeridad y del control del gasto, pero como esto no es suficiente, partidarios, por supuesto, de políticas de crecimiento. Qué duda cabe que los países que están llevando un rigor presupuestario muy fuerte y que están en puertas o en recesión, tienen un impacto en las elecciones. Hemos asistido el pasado domingo a dos elecciones importantes. Una, la francesa, con la victoria de François Hollande, y otra, la griega. Dos temas completamente distintos, pero que tienen un fuerte calado y profundidad política. La situación griega es muy triste, porque esa fragmentación del Parlamento, 8 grupos parlamentarios, y los dos grandes partidos de Nueva Democracia y del PASOK, juntos no reúnen más del 20 o 20 y tantos %. ¿Se imaginan ustedes que aquí en España el PP y el PSOE sumaran nada más que 20%? Una tragedia. Y una tragedia también muy grave es que el partido neonazi haya tenido 21 diputados. Los griegos han sabido muy bien lo que es el nazismo. Si no, que se lo pregunte a la reina de España, doña Sofía, que tuvo que salir exiliada. No entiendo cómo un partido neonazi está en la legalidad. La situación de Francia es completamente distinta, afortunadamente, pero qué duda cabe que la postura de Monsieur Hollande, presidente electo, de incidir muy fuertemente sobre la política de crecimiento, va a tener una gran importancia en la política franco-alemana. La señora Merkel ya está viendo, en fin, que esa política tan estricta del control del déficit y del gasto le está pasando ya factura. En las recientes elecciones del Länder de Schleswig-Holstein se ha demostrado que la señora Merkel pierde el recorrido. Vamos a ver qué pasa el próximo domingo en el Länder de Renania-Westfalia. También, por otra parte, el alemán medio está sufriendo las consecuencias, porque en definitiva, el 50% del Producto Interior Bruto se exporta. ¿Dónde se exporta? Una gran parte a la Unión Europea. La Unión Europea consume menos, por consiguiente importa menos, y eso
perjudica lógicamente al alemán medio y puede poner en riesgo que las próximas elecciones que se van a celebrar en el año 13, la señora Merkel, el partido de CDU, no salga, en fin, con posibilidades de gobernar, aunque tendrá que pactar seguramente con los verdes, porque los liberales están bajando fuertemente. Es necesario esas políticas de crecimiento a partir del Banco Europeo de Inversiones, en políticas con financiamiento público y privado, en infraestructuras, energía verde, en I+D, etc. Porque si no, países como España, si no flexibilizan la consecución del 3% de déficit, podemos encontrar una situación muy difícil. Yo siempre pongo el ejemplo que es muy sencillo. Cuando una persona tiene un sobrepeso de 50 o 60 kilos, va al médico y le dice, usted tiene que tomar estas medicinas, pero tiene que dejar de comer radicalmente y solamente en 3 meses puede usted tomar agua. Es evidente que al cabo de 3 meses se muere. Pues España puede estar en una situación, si seguimos apretando, si realmente lo que hemos conseguido del estado de bienestar social por los imperativos de las circunstancias se va perdiendo, el paro no disminuye, podemos evidentemente encontrarnos en situaciones abocadas a conflictos sociales. Hoy he oído en la radio que ya se habla, en fin, de que Bruselas va a flexibilizar un año más la consecución del 3% del déficit. Son buenas noticias. En ese camino es lo que tenemos que conseguir. Yo no quiero extenderme más porque vamos a terminar a las 10:30. Quiero agradecer, por una parte, muy sinceramente, a la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, su presencia entre nosotros y el honor que nos hace. Agradecer también a la empresa SAP, su patrocinio, que sin ello hubiera sido imposible realizar este acto. Y sin más, cedo la palabra, tal como figura en la agenda de la invitación, a Jordi Aracil, director del sector público y de administración de SAP, para que nos haga su presentación. Quiero destacar la valía profesional de Jordi Aracil, pero no solamente eso. Yo creo que los valores humanos son muy importantes y Jordi Aracil tiene una empatía personal y valor humano extraordinario, porque ya hace años que nos conocemos y que afortunadamente venimos colaborando, y yo quiero agradecerle públicamente, en fin, su apoyo a actividades del Club Diálogos para la Democracia. Tiene la palabra Jordi Aracil. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Administraciones Públicas, de Hacienda y Administraciones Públicas. Es un honor compartir contigo este acto. Agradecer también a ti, Antonio, tu amable invitación y también al Club de Diálogos para la Democracia, vuestra amable invitación a la participación de este evento, y agradecerles también a todos ustedes su presencia. Seguidamente quisiera exponer una presentación que no va a durar más de 15 minutos. Voy a intentar ser bastante breve y la vamos a hacer desde la óptica del sector de las tecnologías de la información. Y vamos a intentar explicarles cómo vemos el apoyo que puede dar el sector tecnológico, las tecnologías de la información, al control del gasto y a la mejora de la sostenibilidad de las administraciones públicas. Y lo hacemos desde SAP. SAP es una compañía europea, una compañía con sede central en Alemania, que emplea hoy más de 54.000 personas en todo el mundo, que opera en más de 120 países y que tiene 40 años de experiencia en transformar sistemas de gestión de grandes organizaciones, grandes y medianas organizaciones públicas y privadas. Nosotros nos dedicamos a desarrollar plataformas de software de gestión
para empresas y para organismos públicos. Ocupamos hoy la posición número 5 en el ranking de capitalización de Eurostock. Somos la primera compañía europea de software y hoy más de 90.000 corporaciones privadas y públicas en todo el mundo utilizan nuestras tecnologías y soportan sus sistemas de gestión con SAP. Más de 1.100 empresas son socios nuestros y se dedican a integrar nuestras tecnologías. En España venimos operando desde el año 1988, tenemos ya una presencia importante, más de 24 años, empleamos a más de 600 personas y generamos un empleo indirecto muy importante, y eso quiero resaltarlo. Somos 600 empleados en SAP España, pero más de 7.000 personas hoy dedican el 100% de su día a día a implantar, a integrar nuestras tecnologías en empresas y administraciones públicas. A nivel mundial, para que se sitúen, de las 54.000 empleados que somos, estamos dando empleo a 500.000 personas aproximadamente en todo el mundo, que están integrando estas tecnologías en estas 90.000 corporaciones públicas y privadas. Nuestra experiencia sectorial está ayudando a las empresas y a los organismos públicos a operar de manera más efectiva. Nosotros lo que hacemos es recoger las mejores prácticas de cada una de las industrias y lo que hacemos es paquetizar estos procesos, estandarizarlos y devolverlos al mercado. Como les decía antes, son más de 40 años de experiencia. Estamos presentes en 25 industrias, en 25 sectores de actividad, con un nivel de penetración importante. Aquí les estoy mostrando un informe que trabajamos el año pasado con Forbes, analizando las 2.000 compañías más grandes del mundo. Y ahí pues, se observa un nivel de penetración importante. Como ven ustedes en la presentación, en la transparencia, pues tenemos más o menos una cuota de mercado del 80% en el sector de bienes de consumo, también aproximadamente el 80% en industria discreta, el 75% en el sector energético, 57% en el sector financiero, 75% en el sector de manufacturing, de fabricación, ya el 60% en administraciones públicas, 68% en el sector de retail y 67% en el sector de servicios. Todas estas compañías, todas estas corporaciones sustentan sus sistemas de información, sus sistemas de gestión con la misma tecnología y lo que sí que hacemos es adaptar los mapas de aplicaciones, evidentemente, a las necesidades de cada sector. Cada uno de estos 25 sectores de actividad tiene su propio mapa de procesos, mapa de aplicaciones, que les da cobertura a, digamos, a sus necesidades de gestión. En España, para que se sitúen, 29 de las 35 compañías del IBEX están transformando grandes áreas de gestión con nuestras tecnologías. Y en Europa, 41 de las 50 de Eurostock están también transformando sus sistemas de gestión con nuestras tecnologías. Me voy a ir ya al tema del sector público, que es el tema que nos ocupa hoy. Es un sector en claro desarrollo con SAP. Y lo que aquí les quería comentar es que observando un poco la información que nos dan los 7.000 clientes que tenemos en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 4.000 están en Europa, existen 4.000 administraciones o organismos que en Europa están trabajando con esas tecnologías, pues un poco analizando los retos de estas administraciones, observamos que hay una serie de puntos en común que tienen marcados como objetivos. En primer lugar, sin duda, la austeridad. Eso tiene que ver con la optimización de los recursos y la reducción de costes. Y también en Europa claramente tiene que ver con la necesidad que tienen las administraciones de conseguir cumplir los objetivos de déficit que marca la Unión Europea. Este es un reto común a la mayoría de administraciones en toda Europa. En segundo lugar, existe un reto que todas tienen, que es el estímulo al desarrollo industrial, el estímulo económico y el estímulo a la creación de empleo. Claramente las administraciones necesitan desplegar programas y políticas de estímulo a la creación de empleo y al desarrollo industrial y económico. En tercer lugar, un reto común también a prácticamente todas las administraciones es el reto que tiene que ver con la comunicación, con la transparencia. La mayoría de administraciones tienen que hacer visibles
sus sistemas de información, sus datos económicos a los ciudadanos y tienen que desplegar cada día más mecanismos de participación que incluso puedan tener que ver con las propias redes sociales. Esto, sin duda, es otro reto que tienen la mayoría de administraciones. Y además tienen que facilitar ese acceso a la información en cualquier momento desde cualquier dispositivo. Este sería el cuarto reto que entendemos que tienen las administraciones. Y ahí paso ya al siguiente punto. Partiendo de estos retos, la pregunta es cómo las tecnologías de la información pueden ayudar a mejorar la eficiencia en la gestión pública y, por tanto, cómo pueden contribuir a recuperar la senda de crecimiento. Aquí nosotros hemos anotado algunas líneas, algunas propuestas que entendemos que pueden ser útiles para mejorar la eficiencia en el desarrollo de la gestión pública. En primer lugar, observamos la incorporación progresiva de modelos empresariales en la gestión pública. Cada vez vemos que el comportamiento de muchas administraciones públicas, de las más desarrolladas, tienen que ver con comportamientos parecidos a los que tienen las empresas. Se están adoptando modelos de gestión empresarial que tienen que ver con claros objetivos de eficiencia. Y les voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, establecer centrales de compras o establecer mecanismos de optimización de los flujos de caja, cash pooling, de tesorería. O, por ejemplo, establecer objetivos de retribución variable a los empleados públicos. Existen muchos procesos que se están implantando en el sector privado que deben de irse incorporando de manera progresiva al sector público y esto lo venimos observando en las principales administraciones públicas. También entendemos que es necesario el establecer modelos de servicios compartidos. Claramente existen economías de escala, y esto está claramente probado en el sector privado, en la aplicación de estos modelos de compartición de servicios. Estos modelos se pueden implementar dentro de administraciones centrales o, por ejemplo, agregando a administraciones locales o estableciendo servicios desde las comunidades autónomas a las administraciones locales, etcétera. Existen diferentes combinaciones, luego les voy a comentar algunos ejemplos, donde claramente se pueden establecer economías de escala en la gestión de las administraciones públicas en todo el mundo. Luego, las tecnologías también pueden ayudar a establecer plataformas de control, análisis y mejora continua de los indicadores de gestión. Cada vez va a ser más necesario que los responsables públicos, los directivos, los jefes de servicio, los responsables de la gestión pública puedan monitorizar de manera diaria sus indicadores de gestión y puedan tomar medidas correctivas para corregir esas desviaciones. Esto es un claro ejemplo también de cómo las tecnologías pueden ayudar a mejorar esta gestión pública. Por otro lado, otra iniciativa que entendemos que puede ser importante es el establecer modelos de colaboración entre el sector público y el sector privado, modelos que permitan establecer mecanismos de financiación o corresponsabilidad en la consecución de objetivos para diferentes proyectos. Claramente también esta es una tendencia y ahí las tecnologías de la información también pueden ayudar. Lo mismo en las áreas de integración de procesos o en la definición de plataformas unificadas de gestión. Luego les voy a comentar algún ejemplo que a través de las tecnologías de información pues, sin duda pueden ser de gran ayuda. Y por último quería mencionar también a través de las áreas de inteligencia de negocio, de tecnologías de inteligencia de negocio, la ayuda que podemos dar en incrementar ingresos disminuyendo el fraude. Es muy fácil con las nuevas tecnologías cruzar datos, cruzar informaciones y establecer políticas de disminución de fraude que van a redundar en mejorar los ingresos y en tener un sistema, por tanto, público más eficiente. Son solo algunos ejemplos o propuestas para establecer transformaciones en la gestión pública que pueden ayudar desde la óptica de las tecnologías de la información. Y seguidamente quisiera comentar algunos ejemplos de plataformas corporativas que se han implantado en el sector privado, que se están implantando en el sector público y que entendemos que pueden ayudar. Y aquí les pongo el primero. A través de nuestros sistemas de gestión estratégica y de inteligencia de negocio es fácil o relativamente fácil implementar soluciones que permitan el control y seguimiento de los programas de gobierno y de los planes de austeridad. El seguimiento semanal, diario, mensual
de la evolución de los indicadores que tienen que ver con las políticas públicas, de los programas de gobierno o de los propios índices que tienen que ver con los planes de austeridad que están desplegados en los diferentes organismos, empresas públicas, ministerios, consejerías, etcétera. Todo esto va a permitir alinear la estrategia con la ejecución y va a permitir una monitorización continua del grado de consecución de los objetivos y, como decía antes, aplicar de manera sencilla medidas correctoras a tiempo. Esto es un ejemplo de plataformas que se pueden desplegar en la administración pública. Existe un segundo ejemplo, que tiene que ver con los sistemas de planificación y control económico, que se están desplegando mucho en Europa, se están desplegando en Alemania, se están desplegando en Francia, también se están desplegando en España. Y aquí lo que se plantea, igual que lo están haciendo las empresas, es que con la misma tecnología, con la misma plataforma, se puede trabajar en la planificación presupuestaria, en la elaboración del presupuesto, en el control de la ejecución del gasto vinculado a ese presupuesto, en herramientas de consolidación contable y económica de la información de todo el sector público, de las empresas públicas, de los organismos públicos y, por tanto, el tener una monitorización diaria del grado de consecución del objetivo de déficit. Esto se está desplegando mucho en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y también se está desplegando en España. Y, en tercer lugar, también entendemos que es muy importante el tener una visión holística del capital humano. El capital humano es fundamental en todas las organizaciones, también en el sector público, y nuestras plataformas van a poder ofrecer esa visión holística, van a poder permitir analizar mucho mejor la gestión del talento y de las capacidades de los empleados públicos, van a permitir obtener información relevante como poder conocer las métricas de jubilación y salarios, van a poder permitir conocer en tiempo real también la gestión de nuevos modelos de retribución que van a facilitar de alguna manera también la optimización de los recursos humanos, promoviendo la movilidad entre agencias. Se trata de hacer una gestión eficiente también de los recursos humanos, no solo de los recursos económicos, igual que hacen también las empresas. Y estas plataformas corporativas sin duda lo facilitan. Quisiera comentar también, ya para acabar, el concepto de los modelos de servicios compartidos que he comentado antes. Sin duda, el implantar estos modelos de gestión, de compartición de servicios, va a ayudar a hacer más eficiente la gestión pública. Lo que ocurre en la mayoría de administraciones, lo vemos analizando a nuestros clientes, a esas más de 4.000 organismos públicos que operan con SAP en Europa, es que existe un acceso y una visibilidad de la información limitada entre organismos. Existen departamentos estancos muchas veces y es muy difícil tener una visión, digamos, agregada e integrada de la información. También los procesos muchas veces son inconsistentes y están divididos. Y las propias tecnologías que los sustentan suelen ser bastante antiguas, no suelen ser tan flexibles como las nuevas tecnologías, no son compartidas y a veces son redundantes. Y todo esto dificulta la productividad y la capacidad de respuesta de las administraciones públicas. Entonces, nosotros lo que planteamos, igual que lo hemos hecho en el sector privado, y estamos ya desplegándolo también en el sector público, es establecer nuevos modelos de servicios compartidos que van a facilitar una mucha mejor visibilidad y mejor acceso a los procesos de gobierno. Van a facilitar también procesos uniformes, consistentes y automatizados, y van a facilitar también ese despliegue a través de plataformas tecnológicas flexibles con capacidad de adaptación. Nosotros podemos ayudar desde SAP, como compañía líder en software de gestión, a establecer estas soluciones unificadas, plataformas flexibles, y nuestra experiencia en centros de servicios compartidos puede ayudar a los gobiernos a conseguir resultados compartidos, optimizando recursos y reduciendo costes. Claramente podemos ayudar a mejorar la productividad de las administraciones públicas. Y como les decía al principio, todo esto lo hacemos recogiendo las mejores prácticas que nosotros entendemos de estos más de 7.000 clientes que tenemos en la administración pública en todo el mundo, unos 4.000 en Europa. Son administraciones de todos los tamaños, administraciones centrales,
administraciones regionales, comunidades autónomas. Tenemos 14 comunidades autónomas que están desplegando SAP en España ya. Organismos públicos, ayuntamientos. Estamos, por ejemplo, muy presentes en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, etcétera. Recogemos las mejores prácticas de la industria, en este caso del sector público, paquetizamos estos procesos, los estandarizamos y los devolvemos al mercado. Este es fundamentalmente nuestro trabajo y nuestra labor en aras, como decía al principio, de ayudar a conseguir hacer más eficiente la gestión pública y, por tanto, en plantear modelos de gestión mucho más sostenibles en el tiempo. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi Aracil. Y siguiendo la agenda, tiene a continuación la palabra doña Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuesto y Gastos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias al Club de Diálogos por la Democracia por esta oportunidad de explicarme. Muchas gracias a SAP, a su director general y a Jordi Aracil, al que he tenido ocasión de conocer profesionalmente y constatar que todo esto que les ha explicado es verdad. He conocido cómo funciona el ámbito de las administraciones públicas, fundamentalmente el subsector comunidades autónomas, porque era en el ámbito en el que yo le conocí. Y enhorabuena por el trabajo que están realizando. Muchas gracias a los directores generales, al gabinete, el interventor general, a todo mi equipo. Muchas gracias, queridos amigos de las embajadas que hoy nos acompañan aquí. Vamos a hablar del presupuesto, que es básicamente lo que corresponde, una de las misiones fundamentales que tiene encomendada la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Pero quería hablarles del presupuesto como parte de un plan económico, como parte de la política económica del Gobierno. Y cuando pensaba en cómo enfocar precisamente esta explicación que hoy quiero compartir con ustedes, que quiere darles estas reflexiones, en definitiva, pues estuve pensando que este fin de semana estuve en La Coruña, que es donde vivo habitualmente, salvo cuando estoy en Madrid trabajando, y que, como ustedes saben, llueve mucho. En concreto, diluviaba. Y una amiga mía peluquera, que comprenderán que a las peluqueras les influye mucho el tiempo, porque normalmente no deja los pelos muy bien peinados, pues me dijo en tono airado: vaya hombre, van a tener que abrir el pantano después de habernos amenazado 1000 veces que iban a cortar por la sequía. Evidentemente entendí este tono airado y enseguida me acordé aquello de Pieuvre, porco goberno. Enseguida recordé también la conversación que había tenido con otra amiga, esta inspectora de Hacienda, que me decía: oye, algo tendréis que hacer para el crecimiento. El mismo nerviosismo y tono airado. También recordé a otros dos amigos, uno de ellos catedrático de Hacienda Pública, con el que he tenido el honor de trabajar muchos años y que antes del 2009 le gustaba presumir de pobre y siempre decía lo mismo: yo no tengo dinero, pero tengo capacidad de crédito. Y esto lo contrapongo a la actitud de otra amiga, esta médico, que me reconocía que las cosas le iban muy bien, estaba facturando lo mismo que siempre, tenía algo menos de renta disponible porque ya se sabe que todo sube, pero me decía que básicamente ella no se atrevía ni a comprar, ni a gastar, ni a invertir. Si antes quería comprar un coche, lo compraba, me había metido en un piso, en una segunda residencia, pero ahora no se atrevía ni a viajar. Y este me pareció un buen resumen de la situación que está en este momento nuestro país. El país está enfadado. El que no tiene dinero no puede gastar porque no tiene facilidades de crédito. Ya no hay esa capacidad de crédito que decía mi amigo catedrático de Hacienda Pública. Y
el que tiene dinero no lo gasta sencillamente porque tiene miedo. Y esto, una siguiente amiga, este abogado, me recuerda que la gente está muy enfadada porque se le habían prometido muchas cosas, hubo una confianza en el cambio de gobierno y que ahora ve que estamos donde estamos. También traigo a colación una reflexión que hizo mi ministro, el ministro Montoro, en una entrevista recientemente, en el que decía que, bueno, el Gobierno estaba haciendo muchísimas cosas y quizás las estamos explicando atropelladamente. Y con esto, pues claro, me veo ante el reto que asumí voluntariamente de intentar explicarles a ustedes qué es lo que estamos haciendo. Una vez más, pensando un poco en la teoría, recordé la teoría de la democracia, de Downs, la democracia representativa, y cómo ese modelo parte de que en un sistema democrático, de democracia representativa, la información es imperfecta, el adquirir información perfecta tiene un coste y que para el vencimiento de esa ignorancia racional se utilizan normalmente dos mecanismos, que son la persuasión o la presencia de las ideologías. La ideología es muy cómoda para los partidos políticos porque les evita tener que estar explicando continuamente cuál es la razón de sus decisiones políticas y la relación inmediata que existen entre las decisiones políticas adoptadas y la incidencia sobre los gastos e ingresos de los ciudadanos. Bueno, pues precisamente yo lo que quiero aquí es hablarles de economía y no de ideología. Y por eso no voy a evitar el buscar esa relación inmediata de todas y cada una de las decisiones políticas del Gobierno con sus consecuencias sobre los gastos e ingresos de cara a los ciudadanos. Tengo que reconocer que la explicación no se hace muy fácil porque es mucho más conveniente oír aquello de los brotes verdes y también aquí, en boca de la sabiduría popular, podríamos decir que no hay mejor sordo que el que no quiere oír. Y ahora toca oír disciplina, ahora toca oír control del gasto, ahora toca oír que estamos en una mala situación económica. Y respecto a los enfadados en general, que somos muchos, pues les invitaría a una reflexión, que orienten debidamente sus iras y cuál es la razón por la que estamos aquí. Pues bien, el principal problema político del Gobierno, sin duda, es resolver el problema capital de los ciudadanos, que no es otro que el paro y la recesión, poniendo en práctica un modelo económico en el que cree y que defiende, pero que además ya ha funcionado. Ha funcionado entre los años 96 y 2004 y eso permitió una temporada muy larga de crecimiento que dio sus frutos hasta el año 2008. Y de la misma forma que las decisiones correctas tienen inercias positivas después de haber sido adoptadas, las decisiones incorrectas tienen también inercias negativas y producen consecuencias desfavorables. Y esas consecuencias desfavorables no son otra cosa que casi 6 millones de parados y recesión. Por lo tanto, niego la mayor. Esto no son los presupuestos del paro y la recesión. El paro y la recesión estaban ahí. Y estos presupuestos son útiles, son el primer paso para revertir la situación. Pero comprenderán ustedes que a 8 años de decisiones desacertadas no se le puede dar la vuelta en 5 minutos. Pues bien, la política económica del Gobierno es una política contundente, tiene que serlo en este momento, y se basa en dos ejes fundamentales, que son la consolidación fiscal y las reformas estructurales. Porque creemos en la consolidación fiscal, sin duda creemos en la consolidación fiscal y en la gobernanza fiscal, y existen multitud de estudios empíricos que demuestran una relación inmediata entre la gobernanza fiscal y la reducción de la prima de riesgo, nos pusimos a trabajar desde el minuto cero. El 30 de diciembre se publicó un Real Decreto Ley, al cabo de una semana de constitución del Gobierno, un Real Decreto Ley que llevaba ya hacia el camino de la consolidación.
una reducción, un ajuste del 1,4% del PIB por dos vías, vía gasto y vía ingreso, acordando inmediatamente una no disponibilidad de créditos por importe de 8.900 millones y, además, adoptando medidas de ingresos con carácter temporal y transitorio, 2 años, un recargo complementario al IRPF y medidas sobre el impuesto de bienes inmuebles que favorecen a las corporaciones locales. He aquí la primera muestra de una actitud distinta a este Gobierno. Este Gobierno piensa en todos sus subsectores, en todos los agentes económicos, porque España responde como un país único. España es un Estado miembro y responde como tal Estado miembro. Este Real Decreto intentaba corregir inmediatamente una desacertadísima decisión, que fue la de no elaborar el presupuesto del 2012 cuando correspondía. Y digo desacertada decisión porque, si bien es cierto que hay un remedio constitucional, nuestra Constitución dice que cuando no está el presupuesto aprobado antes del 1 de enero del ejercicio que ha de regir, se considera inmediatamente prorrogado el del ejercicio anterior. Bueno, esta es una decisión lógicamente correcta porque intenta evitar el mal mayor, que es el desgobierno desde un punto político y económico, pero es una decisión claramente insuficiente en un momento en que el país está convergiendo, en el momento en que el país está haciendo un ajuste fiscal para la convergencia, porque al menos esa prórroga lo que está garantizando es que vamos a replicar la actitud del ejercicio inmediato anterior y por eso había que corregirla. Es así que nuestra senda de convergencia comprometía pasar de un 6% de déficit en el 2011 a un 4,8% en el 2012 y, por tanto, un 1,4% del PIB garantizaban el camino correcto. Ahora bien, como ocurre en cualquier supuesto de sucesión de empresa, a los que nos dedicamos a la cosa financiera nos corresponde lo mismo en todas partes, ya sea una empresa privada o una empresa pública, y es un diagnóstico de situación. Y a ese fin respondió el presentar las cuentas de cierre del 2011. Y aquí pues, nos encontramos la primera sorpresa, donde se nos había jurado y perjurado que cerraríamos con un 6%, la auténtica realidad es que las cifras reales y efectivas arrojaron el 8,51%. Insisto lo de reales y efectivas porque nos pasamos 3 meses oyendo todo tipo de acusaciones falsas en el sentido que este Gobierno pretendía manipular las cifras de cierre del 2011 para tener más margen de cara al ajuste del 2012. Bueno, recientemente Eurostat ha confirmado sin reservas las cifras presentadas por la Intervención General con la corrección que siempre hace y trabaja la Intervención General. Por lo tanto, en primer lugar, análisis de la situación, diagnóstico y reacción inmediata. El incumplimiento no era igual para todos los subsectores, dicho esto en términos de contabilidad nacional. El Estado se había desviado 0,3 décimas, las corporaciones locales muy poquito, 0,08 y la Seguridad Social 0,5. El problema estaba en las comunidades autónomas, que se desviaron un 1,6% del PIB respecto al objetivo fijado, es decir, habían más que duplicado el objetivo inicialmente señalado. A partir de aquí, las comunidades autónomas, un problema. Yo no quiero decir que sean las culpables porque no lo pienso. Solamente quiero decir que es un problema que ya se había venido generando con mucha anterioridad y que, además, al respecto se había articulado la correspondiente campaña de desprestigio. Y quiero decir que en este sentido nos ha faltado pedagogía, nos ha faltado visión de análisis conjunto, nos ha faltado responsabilidad de Estado conjunto, porque no nos hemos empeñado en defender la riqueza política y administrativa que el Estado de las autonomías, que es España, comporta. Ciertamente, el Estado de las autonomías funciona
desde el punto de vista hacentístico, con una serie de transferencias internas entre los distintos subsectores y, al efecto, se han aprobado distintos sistemas de financiación de las comunidades autónomas. Teníamos un sistema de financiación que era imperfecto, sin duda. También es cierto que ningún sistema, por óptimo que sea, va a satisfacer al 100% de los agentes implicados. Pues bien, aquel tenía imperfecciones que se podían corregir o subsanar técnicamente, pero lo que desde luego no se podía hacer, no se debe hacer nunca, es manipular el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Pues esto se hizo y ocurre que los números funcionan así. La aritmética es perversa y cuando se manipula una magnitud financiera provoca otras magnitudes o consecuencias financieras no deseadas. Pues esto ocurrió en el caso de las comunidades autónomas. Se le transfirieron en el 2008 y en el 2009 un volumen ingente de recursos que derivaron de unas malas previsiones, yo ya no sé si intencionadas o no intencionadas, del Gobierno en la época. Lo cierto es que el efecto final es que ese volumen ingente de recursos funcionó como auténticos recursos keynesianos. Se le transmitieron a las comunidades autónomas y ellas los consolidaron sin más en gasto corriente. Por si fuera poco, en el mare magnum ya generado, que digo es mare magnum porque esto ha provocado consecuencias financieras para el futuro, para el día de hoy, para los 5 años siguientes, para los 10 años siguientes, porque el Gobierno actual ha tomado medidas. Pues bien, aún así modificamos el sistema de financiación de las comunidades autónomas y le pusimos encima más recursos, con el mismo destino. También se consolidaron en forma de gasto corriente. Y una vez llegada a esa situación y teniendo en cuenta que las comunidades autónomas son depositarias de las competencias más nobles del estado del bienestar, lo cierto es que se echó el freno. Y se echó el freno en el peor momento, precisamente en el ejercicio 2011. Y se le echó el freno dándole menos entregas a cuenta a las que les correspondía, negándole los fondos de cooperación, convergencia y competitividad, exigiéndole la devolución de las liquidaciones negativas que ahora daban la vuelta y se les reclamaba, y además, por si esto fuera poco, se quiso utilizar atropelladamente un sistema de control que hoy también está previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de la que luego les hablaré, pero que se utilizó mal e indebidamente. Me refiero al hecho de que el endeudamiento propio de las comunidades autónomas, que tiene que ser controlado por el Estado, porque es competencia exclusiva del Estado la coordinación financiera en esta materia, pues desde julio del 2011 no se autorizó, no se tramitó ninguna autorización de endeudamiento para las comunidades autónomas. Bueno, esto es algo así como poner una mano delante de la fuente, porque la probabilidad de que tengamos, de que el agua se nos cuele entre los dedos es altísima. Pues eso justo es lo que pasó. Las comunidades autónomas siguieron gastando. Como digo, su gasto es difícilmente revertible inmediatamente sin planificación, porque es un gasto destinado a garantizar los servicios públicos fundamentales, y el déficit alcanzó el 2,94%. Sin embargo, lo que no había era tesorería. Antes de empezar el desayuno hablaba con los amigos del SAB, como ellos han sido víctimas también de esta situación. El gasto siguió discurriendo, lo que no había era pagos, lo que no había era cash. Pues bien, diagnóstico y solución. Esto es lo que ha pasado y el Gobierno, durante el primer trimestre, inmediatamente adoptó las decisiones necesarias para revertir esta situación. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado en febrero, lo primero que se hizo fue ampliar el plazo de devolución de las liquidaciones negativas, esos saldos excesivos del año 2008 y 2009, pasando de 5 a 10 años. Al mismo tiempo, la liquidación positiva correspondiente al 2010 se le adelantó. Normalmente esa liquidación se devenga y se abona en el mes de julio.
Bueno, pues para atender estas dificultades de liquidez se les anticiparon ya, todas la han cobrado. Pero además se pone en marcha una operación financiera sin precedentes, de una complejidad importante. Les recuerdo que ha sido necesario hacer una ley orgánica, 2 reales decretos, una orden ministerial, varios consejos de política fiscal y financiera y diseñar un préstamo sindicado entre el ICO y la gran banca. La finalidad, inyectar directamente en la economía 35.000 millones de euros con destino al pago de proveedores. No estamos hablando de dinero que se consigna en el presupuesto y que luego se ejecuta o no se ejecuta. Esto era cash, inyección directa de liquidez a la economía. Además, la actitud del Gobierno fue dar ejemplo. Hace un presupuesto restrictivo, con un ajuste sin precedentes, 27.300 millones de euros. Transfieren más recursos a las comunidades autónomas también en el propio presupuesto. ¿Por qué? Hace funcionar todos los mecanismos propios del sistema de financiación de las comunidades autónomas y les transfiere todos los recursos propios de todos esos mecanismos. Y además revisa el objetivo de las comunidades autónomas al alza, dándole 2 décimas más. Diagnóstico y solución también fue abordar ya definitivamente las reformas estructurales que las comunidades autónomas venían clamando, al menos desde que yo puedo dar fe, desde el año 2005, solicitando reformas estructurales en educación y en sanidad que garantizasen la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar con las garantías precisas para todos y cada uno de los ciudadanos. Y diagnóstico y solución fue promulgar desde la primera semana del Gobierno una ley orgánica, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución, que incorpora la regla de oro fiscal a nuestro ordenamiento jurídico, que suscribe todos y cada uno de los compromisos que tenemos con la Unión Europea, que incorpora todas las modificaciones de gobernanza fiscal que recientemente ha aprobado la Unión Europea. Estoy hablando del Six-Pack, estoy hablando del Pacto Fiscal y propugna una adaptación automática a la normativa europea en toda esta materia de transparencia y gobernanza. Pues bien, esto se lo quiero decir porque un gran problema que eran las comunidades autónomas, y digo eran porque lo creo firmemente, un problema que ha generado desconfianza internacional, está diagnosticado y encauzado. Una vez garantizada la suficiencia financiera, una vez determinado los recursos que realmente corresponden a las comunidades autónomas, se adopta el instrumento, la herramienta de control más potente que hasta el momento hemos diseñado, que es una auténtica brújula financiera de los gobiernos, porque esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se va a aplicar a todas las administraciones públicas. Tiene importantes y muy potentes mecanismos de control, de intercambio de información, una central de información que el amigo Jordi Aracil ya me contaba las posibilidades de ayuda que SAP tendría en esta línea. Y como pueden comprender, toda esta tarea ha recaído en buena parte sobre los mismos costales, que son aquellos que se hacen las funciones financieras del Gobierno. Los de cultura no suelen dedicarse a estos fines. Y lo digo también para borrar de vez otra acusación maledicente de que el Gobierno retrasaba deliberadamente la presentación de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno se comprometió a presentar los presupuestos generales del Estado el 30 de marzo y lo hizo, los elaboró en un tiempo récord y con la consecuencia de que todo mi equipo aquí presente está prácticamente atragantado a hacer números. Entre el cierre del 11, el presupuesto del 12, el presupuesto del 13, que ya lo están haciendo, combinado esto con su trabajo ordinario, que no es otro que controlar la ejecución del presupuesto que tenemos en vigor, del presupuesto inmediatamente prorrogado, y aún así han tenido tiempo para diseñar los procedimientos correspondientes a una ley orgánica técnicamente muy buena que nos va a permitir este control que buscamos y pretendemos.
En definitiva, señores, lo que les quiero contar es que el Gobierno tiene un plan. El Gobierno tiene un plan. Tiene un plan financiero que se refleja en el pacto, en el programa de estabilidad, y tiene un plan económico que se refleja en el Programa Nacional de Reformas. Y el presupuesto es una parte de ese plan que va a ayudar al control del déficit como requisito para el crecimiento económico. Y voy a hablarles un poco del presupuesto, pero aquí también voy a seguir los consejos de otra amiga mía, periodista, que me dice que no les apabulle ni les aburre a ustedes con cifras y números, y no voy a hacerlo. Pero sí he tenido que recordar cómo nuestra Ley General Presupuestaria del 77 concebía el presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer el Estado y sus organismos autónomos y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio económico. Como pueden ver, es una definición que se enmarcaba dentro de la concepción del presupuesto como una cuenta de gestión de las administraciones públicas. Sucesivamente, las leyes financieras de nuestro país fueron adaptando esta definición, adaptándola tanto desde un punto de vista de su marco institucional, porque ya el presupuesto se refería a más cosas y a más sujetos, y sobre todo subrayando una característica fundamental del presupuesto, que es el del ser un instrumento de política económica, un instrumento capital de política económica, no el único, pero capital, un instrumento que fija los equilibrios macroeconómicos básicos, establece el diálogo entre la actividad financiera y la economía nacional y redistribuye renta y riqueza. Todo esto hace el presupuesto. Y lo cierto es que como este diálogo con la economía nacional es continuo y como ocurre que las reformas y los modelos económicos necesitan tiempo en maduración para implantarse, progresivamente el presupuesto se le ha ido configurando como una parte anual de un programa plurianual. Pues esto es justo lo que yo quiero subrayarles de este presupuesto. Una parte anual de un programa plurianual que pasa por la disciplina fiscal y la consolidación fiscal de todas las administraciones públicas, que pasa por reformas estructurales que estamos haciendo, continuamos haciendo y que estamos implantando van a producir sus efectos para de esta forma generar confianza, empleo y crecimiento. En definitiva, dos patas de una política económica contundente: disciplina y consolidación fiscal y reformas estructurales. Y estos son los presupuestos de la confianza. Es una confianza para los ciudadanos, porque pese a que estén enfadados, ciertamente estos presupuestos son creíbles, son estrictos, son rigurosos. Los ciudadanos se enfadan porque ya descuentan de que nadie les ha dicho que estos presupuestos sean la panacea. No, son unos presupuestos de ajuste. Aún así, asignan 65.000 millones de euros, incluido el gasto financiero. Es un presupuesto también para las instituciones internacionales, claro que sí. Fundamentalmente Europa. Somos un Estado miembro de Europa. Estamos en Europa porque queremos, porque nos convino y porque nos conviene, porque quisimos en el año 86, quisimos en el 2000 y seguimos queriendo estar en Europa. Y las reglas que establece Europa hay que cumplirlas. Esta es la cuota parte de la pertenencia a este club. A cambio tenemos muchas utilidades de esta Europa. Sin ir más lejos, los fondos estructurales. Por cierto, mañana celebramos el Día de Europa y aquí el Gobierno celebrará una vez más y subrayará una vez más la importancia de esos fondos cuyas perspectivas financieras estamos ahora mismo negociando. Y también confianza para los mercados. Nos importa la opinión de los mercados. Aquí podemos hablar de los mercados peyorativamente y denostar su actitud como si fuera una especie de mano invisible que se dedica a atacar. No. Detrás de los mercados, ese término impersonal, hay personas que maximizan su rentabilidad. Y nosotros nos hemos expuesto pidiéndoles prestado, pidiéndoles mucho prestado y prometiéndoles además que íbamos a tener un determinado crecimiento y una renta X que les garantizaría la devolución de lo que nos había prestado. Lo cierto es que a la primera de cambio incumplimos ese compromiso y renovamos la póliza de crédito en 25.000 millones de euros, que es el 2,5% de desviación
que hemos experimentado. Por lo tanto, este es el camino en el que estamos revirtiendo esa situación. Es el camino de la consolidación en virtud de la cual queremos generar confianza. En resumen, el presupuesto no agota el techo de gasto aprobado por el Parlamento, se queda por debajo, hace un ajuste del 17% del gasto correspondiente a los ministerios. El gasto no financiero de los ministerios es igual al que tenemos que pagar en intereses y desempleo, y esa proporción se ha alterado desde el año 2004 hasta hoy. En el año 2004 esa proporción era 2,51, es decir, había 2,5 veces más de dinero para los ministerios que lo que invertíamos en desempleo e intereses, y hoy por hoy es la misma cantidad. Y a partir de ahí, dentro de este marco estricto, aún así elegimos. Hay 26 políticas de gasto. Nada de lo capital que tiene que hacer un Estado queda desatendido. No queda desatendida ni la sanidad, ni el desempleo, ni la seguridad, ni la investigación, ni las infraestructuras. Nada queda desatendido. Lo que ocurre es que la dinámica o la comparativa del presupuesto eternamente creciente, esa se acabó. Aquí, de las 26 políticas de gasto, solo crecen 4. Y esas 4 son administración financiera, debido a nuestra aportación al Fondo de Estabilidad, al MEDE, deuda pública. El servicio de la deuda nos está costando mucho, y de ahí la necesidad y la urgencia de la consolidación y la convergencia. Pensiones, porque priorizamos proteger a los más débiles y incrementamos las pensiones y actualizamos las pensiones. Protegemos las pensiones mínimas. El crecimiento de pensiones es de un 3,2%. Y las transferencias a las comunidades autónomas, porque hemos apostado por el gasto social. Y el gasto social está fundamentalmente en manos de las comunidades autónomas. Ellas dedican el 80% de su gasto a la prestación de servicios públicos fundamentales. Y también decidimos desde la óptica de elegir cómo teníamos que hacer este ajuste. Como comprenderán, un ajuste de 27.300 millones es imposible hacerlo exclusivamente vía gasto. Imposible, dada la rigidez del gasto público a la baja. Por otra parte, habría que tener en cuenta el efecto recesivo que esto provocaría. Por eso se decide equilibrar el ajuste entre gasto e ingreso. Y dentro de ese equilibrio se eligen aquellas figuras tributarias que generan menos ineficiencia. Ya les he hablado de un recargo complementario, transitorio, del IRPF. El IRPF, por definición, es un impuesto progresivo y, por lo tanto, hace pagar más a los que más tienen, protegiendo una vez más a los débiles. Pero además se actúa notablemente sobre el impuesto sobre sociedades. ¿Por qué? Porque era una figura que se estaba comportando muy ineficientemente. Tengo que recordarles que este Gobierno cree y defiende en su modelo económico, y su modelo económico pasa por incrementar bases y no subir tipos. Las bases, básicamente, se recuperarán vía cantidad cuando seamos capaces de convertir estos casi 6 millones de parados en 6 millones de contribuyentes. Mientras esto no llega, incidimos en las bases, incrementando la base verticalmente, haciendo que los impuestos sean más eficientes. Y esto pasa, y esto hemos hecho, en el impuesto sobre sociedades. Y esto hemos hecho con la regularización fiscal, consiguiendo que aquellos que tienen una base cero, pasen a tener una base imponible por la que paguen impuestos en el futuro. Pero, en definitiva, lo que les quiero decir es que el camino final solo se completa. Este es una parte de un plan anual, y el plan anual tiene que fundamentarse básicamente en las reformas estructurales que estamos abordando también desde el primer minuto. Ahí está la reforma laboral, ahí está la reforma de sanidad y educación, ahí está la reforma energética, cumplimentándose progresivamente en pasos, ahí está la reforma financiera.
el presupuesto toma decisiones para toda la economía y el resto de la economía está tomando decisiones para el presupuesto y lo demás vendrá por añadidura, de tal forma que consigamos hacer crecer las bases imponibles, número efectivo de contribuyentes, que es lo que en última instancia nos permitirá llegar a esta esencia de crecimiento que buscamos. En definitiva, no sé si habré conseguido explicar todo lo que quería hacer. Espero que sí que hayan visto en mí una convencida de lo que estamos haciendo y por eso les pido que su confianza dure algo más de 5 minutos. Muchas gracias. Hay una anécdota que es bastante conocida del que fue prepósito general de los jesuitas, el padre Arrupe, que no pudo asistir una persona a su conferencia y le preguntó: ¿cómo estuvo en la conferencia el padre Arrupe? Entonces le contestó el amigo, dijo: pues mira, estuvo como se esperaba, inteligente, brillante, sólido y didáctico. Entonces, si nos preguntamos cómo ha estado Marta Fernández Currás en su conferencia, diría que como se esperaba, inteligente, brillante, sólida y didáctica. Enhorabuena por tu conferencia, creo que ha sido muy interesante. Hemos tenido una panorámica muy general, pero también muy didáctica, sobre un tema que es muy complicado. Vamos a abrir el coloquio muy breve, porque hemos querido terminar a las 10:30, aunque son ya las 10:30, pero en fin, un par de preguntas pueden hacerse. Por favor. Buenos días, señora secretaria de Estado. Dos cosas muy simples. ¿Cómo cuentan controlar el gasto de las autonomías, llamémosla entre comillas, rebeldes, es decir, Andalucía, Cataluña y el País Vasco? Y una segunda cuestión es, todos los gobiernos siempre se suelen quejar de problemas de comunicación, pues aquí tiene usted una oportunidad. ¿Cómo piensa que va a digerir la opinión pública la inyección de casi 10.000 millones de euros de dinero público en Bankia, que equivalen prácticamente a lo mismo de los últimos recortes en sanidad y educación? Muy bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, las autonomías rebeldes, yo sinceramente espero que no lo sean. De entrada, la primera quincena está anunciado un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde todas, excepto el País Vasco, tienen que presentar un programa de estabilidad, básicamente porque sus presupuestos no se acomodaban al límite establecido hasta ahora en la anterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que era el 0,75, pero además porque han incumplido el objetivo del déficit del 2011. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas estará debatiendo con ellas los términos de este plan económico financiero y yo espero y deseo que no haya lugar a la rebeldía. Pero si lo hubiera, ahí tenemos una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que les he definido a ustedes como una herramienta útil y necesaria para el control. Bueno, para mí tiene más virtudes, pero como no, otro día les vengo a hablar de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y entonces, centrándome en su pregunta, me voy a referir exclusivamente al control. Pues ese control es progresivo, nace desde un autocontrol, exigiéndole una serie de medidas que las propias comunidades se tienen que imponer cuando concurran determinadas circunstancias, a un intercambio de información continuo, que van desde la elaboración de un presupuesto con un techo de gasto a la rendición de un informe antes de que este presupuesto sea
aprobado, a la rendición de otro informe una vez que el presupuesto ha sido aprobado por las cámaras legislativas correspondientes, a la elaboración de un informe, todo esto controlado por la Administración General del Estado de cara al cumplimiento de ese déficit. Lo que quiero decir es que son muchas las posibilidades de alertas tempranas. Y a estas alertas tempranas, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, puede reaccionar haciendo una advertencia. Y esa advertencia puede pasar dos cosas, se cumple o no se cumple. Si se cumple, nada, todo está reconducido. Si no se cumple, entran inmediatamente una serie de mecanismos correctores que pasan por la obligación de que estas comunidades aprueben un acuerdo de no disponibilidad para controlar el desfase que estén viviendo, por la imposición de una multa, de un depósito que primero es remunerado, después pasa a ser no remunerado y si la conducta persiste puede convertirse en multa y es nada más y nada menos que de un 0,2% del PIB. Durante este tiempo, si el Estado observa que las medidas adoptadas son insuficientes, puede recuperar la competencia correspondiente a los tributos cedidos a las comunidades autónomas. Es decir, se revoca la cesión de esas competencias y las ejerce directamente el Estado. Y si todo esto no diera ningún resultado, se puede requerir directamente el cumplimiento al presidente de la comunidad autónoma a través de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, exigiéndole el cumplimiento forzoso. Todo esto también iría acompañado, además, de una posibilidad prevista en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del envío de una delegación de expertos, es decir, una auténtica intervención en términos hacendísticos para exigir el cumplimiento y las medidas necesarias para este control. Respecto a la segunda pregunta, la inyección de dinero público. Bueno, ya usted ha calificado de público. A mí me gustará leer la letra del acuerdo del Consejo de Ministros y saber de qué naturaleza es este dinero, porque hasta el momento el Consejo de Ministros no se ha pronunciado. En cualquier caso, entiendo que la reforma financiera lleva el camino correcto. Se ha conseguido un importante volumen de provisiones adicionales sobre riesgos que hasta el momento no eran morosos, no eran fatídicos, sino otras categorías financieras de subestándar. Y a partir de ahora se está apuntalando a mayores los riesgos inmobiliarios, llamémosle saludables, ya para de una vez despejar cualquier duda que pueda existir sobre nuestro sistema financiero. Como digo, hay múltiples fórmulas de seguir apuntalando nuestro sistema financiero, pero si usted me pregunta a mí, y llegado el caso, hubiera que poner dinero público a este fin, cuya cuantía yo no se la voy a poder cuantificar porque, insisto, una cosa es que los medios de comunicación nos hablen de 10.000 millones y otra cosa es que eso vaya a ser dinero público. Pues entiendo que en este momento la salud de nuestro sistema financiero es una prioridad de la economía nacional. Me parece que había otra pregunta. Sí. Si quieres alguna más, no importa. Si quieres alguna más. Buenos días. Simplemente realizarles primero una breve Sí, reflexión. por favor, acercarse un poquito más el micrófono. ¿Así? ¿Me oye mejor? Sí. Bueno, buenos días. Simplemente hacerles una reflexión y una pregunta final, breve. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Me siento honradísima con contar con su presencia.
a la Secretaría de Estado. Gracias, Antonio, por la invitación y a Jordi por tu ponencia. Excelente. Yo actualmente llevo 4 años trabajando para una empresa china que se llama Huawei Technologies. Es una empresa que ha crecido. Yo cuando entré hace 4 años, en el 2008, éramos 150 asalariados trabajando en toda Europa. Actualmente somos más de 1000. Y realmente lo que pensamos, yo vengo de otro operador, yo vivía en Londres, prestaba mis servicios a nivel mundial gestionando contratos para un operador de telecomunicaciones. Entonces yo creo que España ahora, como el resto del mundo, en lo que estamos yendo es hacia un proceso de metamorfosis, de transformación hacia la esencia que pasa por la adopción de conductas ejemplares. Ha sido un cambio radical, ha sido un cambio en el que ha permitido la adopción, aprender muchísimo de China, que es un gran desconocido. Yo contaba dentro de MBT, realmente me reportaban 15 personas desde Shanghai, y es diferente trabajar con que trabajar para. Se caracterizan por la absoluta precisión, ir hacia la esencia, es decir, los activos que respaldan el crecimiento, pero no es malo, es decir, es un proceso de cambio que lo que nos va a permitir es descubrir aquellas conductas que debemos adoptar y sobre todo en la esencia de los activos que pueden propiciar que realmente pues, el déficit decrezca y que adoptemos las mejores prácticas, aquellas que merecen la pena. Entonces, realmente nos ha permitido crecer. El 40% de los asalariados de Huawei están actualmente en HQ, en Shenzhen, haciendo esfuerzos, sobre todo dentro del Departamento de Investigación y Desarrollo. Y Huawei, desde luego, esta empresa, como el resto del gran conocido, que puedo decir que ya conozco más, China, antes simplemente viajaba a Shanghai, pero es distinto ir de visita que participar con ellos. La verdad, a mí me han aportado mucho y lo que quiero decir es que España, ahora veo, y desde luego estamos yendo, como el resto del mundo, hacia un proceso de cambio radical, de transformación, que realmente requiere un esfuerzo. Es cierto que hay cierta contrariedad porque es difícil, pero que se puede hacer bien. Y una de las prácticas que hemos visto que se han adoptado y que yo creo que van a ayudar a dinamizar el mercado, desde luego, es la adopción de, entre otras consolidaciones, la consolidación fiscal y la buena gobernanza a la que habéis hecho referencia, que es una base, es un pilar. También, por supuesto, para mí, pues cosas que son simplemente del día a día, que es las condiciones de pago, por ejemplo, las 60 días, las 2 directivas que se han traspuesto actualmente, la del 2011 y la del 2000, que están permitiendo que se dinamice. Y en ese sentido, pues esperamos contar con vuestro apoyo para conseguir dando prosperidad, por supuesto, a España, y contáis con todo nuestro esfuerzo para todo aquello que necesitéis desde Huawei. Muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? Bueno. Muy breves, por favor. Buenos días, intentaré ir al grano. España ha aceptado ponerse un corsé y un corsé curativo, llegar al 3% el año que viene. Parece que Bruselas estaría dispuesto a concedernos un año más y llegar al 3% en 2014. Quería, bueno, desde la Secretaría de Estado de Presupuestos, que es donde se van a tener que encargar de ajustar las cuentas, cómo valoran esta posibilidad y si dejaremos de contener la respiración cada vez que oímos la palabra presupuestos. Bueno, creo que he intentado explicar que sí. Ocurre que el camino pasa por reactivar primero aquella fuente de la que bebe el presupuesto. Y mientras, pues nos queda un camino de ordenación, de ajuste, de consolidación y de gobernanza fiscal. Que la senda que tenemos en este momento nos obliga, sin duda, a cumplir con el objetivo del déficit, del 3% del déficit en el 2013. Esa es la senda autorizada por Bruselas y esa es la que consta en nuestro programa de estabilidad y es la comprometida por el gobierno anterior en el programa de estabilidad. Como digo, este es un gobierno que va a cumplir con los compromisos contraídos por Bruselas. Si Bruselas decide o no modificar
esa senda de convergencia para España y supongo para los demás, pues entonces estaremos en otro escenario. Les decía antes que mi equipo está atragantado de hacer números. Todos los números que hace son capaces de adaptarlos en uno u otro camino, eso sin duda. Pero no hay mayor respuesta que nuestra senda de convergencia es la que es. Y en este momento es el 5,3% para el 2012 y el 3% para el 2013. Sí, finalmente hay un señor que está levantando la mano al final. Por favor, quiere pasar el micrófono. Ya con esto terminamos. Sí, buenos días. Mire, doña Marta Fernández, me une a usted una simpatía, tanto en lo ideológico como en el paisanaje de nuestras tierras gallegas, y por tanto la tengo un inestimable respeto, confianza y simpatía. A usted y a su equipo, es mi opinión, les ha tocado bailar con la más fea en esta política de gobierno de Mariano Rajoy, y como decía ayer mi estimable amigo Alfonso Rojo, al gobierno de Mariano Rajoy no se le va a juzgar al final de los 4 años por los hechos, sino que el consumo, que la confianza de las familias, la producción y el crecimiento en el empleo, fruto de las empresas, de que las empresas confíen, y la inversión de los capitales se produce no solo, también por lo que ustedes hacen, pero no solamente por eso, sino también porque se vea un plan, una confianza, un objetivo claro, no solamente con Europa, sino comprometido con los ciudadanos, comprometido con España y comprometido también con los capitales extranjeros. Eso no se está traduciendo correctamente, y esto decía mi amigo Alfonso Rojo, dice, es como la parábola de los talentos. A ustedes se les han dado unos talentos y no se les va a pedir al final que lo juzguen, porque los capitales les están pidiendo ya hoy qué es lo que van a hacer ustedes, qué va a ocurrir con esa financiación que se le da a Bankia, qué van a hacer ustedes estructuralmente en el sistema financiero. En definitiva, ¿va a fluir el crédito? ¿No va a fluir el crédito? ¿Y el consumo va a reaccionar? Esa es la gran pregunta y lo que tiene que resolver un político ideológicamente. Yo entiendo que a usted no la toca ideológicamente lidiar con esto, la toca con la más fea, que son los números, pero políticamente es muy importante la comunicación. Gracias. Ciertamente, no puedo estar más de acuerdo con usted y por eso he intentado explicar, aunque el tiempo es limitado, cómo estos feos bailamos una parte del baile, una de las piezas, pero la pieza conjunta pasa por reactivar el resto de la economía nacional. Ese diálogo constante entre el presupuesto y la economía nacional. No puedo estar más de acuerdo con usted en el sentido de que, mire, le he dado unas cifras de presupuesto que apenas representan el 10% del PIB nacional. ¿Cómo se va a condicionar todo el PIB nacional desde el 10%? Pues es obvio que no. Lo que interesa es activar el resto de la economía nacional. Pero le decía que este plan anual, que es el presupuesto, se engarzaba dentro de otro plurianual, que es el programa de estabilidad. Ese programa de estabilidad que busca, sin duda, dar confianza a las instituciones europeas y a los mercados. Los mercados en este momento desconfían de nosotros y no es inocente el resultado presupuestario que hemos arrojado al cierre del 2011. No es inocente. Y no es inocente la reacción que tuvieron en septiembre de este año y meses subsiguientes, cuando se publicaban sistemáticamente el desvío en ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas. Por eso, esto estamos intentando revertirlo inmediatamente, pero lo demás también se está haciendo. Y aquí retomo la idea que decía mi ministro, muchas cosas y a lo mejor explicadas atropelladamente. Pues puede ser, porque son muchas cosas, pero están publicadas.
Ahí tienen un programa nacional de reformas que afectan a prácticamente todos los sectores de la economía nacional. Unas reformas que se están implantando. Me pueden ustedes preguntar por la reforma laboral, que no ha producido el efecto. No, en 3 meses no. Eso ya se lo digo yo, en 3 meses no produce el efecto de que desaparezcan las cifras del paro registrado o de la EPA, pero lo producirá. La reforma financiera la podemos explicar cuando la terminemos. De momento, yo al menos la desconozco, hasta que el Consejo de Ministros la apruebe. Conozco la que está publicada, conozco los 52.000 millones de provisiones adicionales que se metieron para apuntalar los riesgos del sector inmobiliario. Y eso está dando sus frutos y dará sus frutos. Pero además, todas y cada una del resto de las reformas que estamos implantando, la reordenación del sector público, la búsqueda de eficiencia en todas las formas con supresión de mecanismos, de organismos que no estaban siendo útiles, la refundición en un solo órgano de los mecanismos, de los organismos reguladores, la aplicación efectiva de la Directiva de Servicios, la liberalización de determinados servicios públicos. Todo esto está perfectamente explicado en el Programa Nacional de Reformas. Pero claro, esto es un plan, esto es un programa del que ustedes irán teniendo noticia y conociendo a medida que se adopten cada una de las órdenes o normativas de desarrollo de los mismos. Algunas reformas están implementadas, necesitan tiempo en maduración, otras se completarán, como la energética prevista para mayo, pero no desconocen ustedes las medidas que ya el Gobierno ha estado dando tanto en el ámbito de la energía como en el sector gasista. En última instancia, es esto lo que les puedo decir. ¿Cómo evitar que el capital salga de nuestro país? Pues sí, ahí están los saldos que arroja las cuentas del Banco de España, como el capital se está marchando al extranjero. Bueno, eso tiene mucho que ver con la confianza y eso tiene que ver mucho con la disciplina que este Gobierno está implantando y que todo el Gobierno en su conjunto tendrá que explicar. Yo he intentado explicar el baile de la fea y me remito a mejores explicadores que yo en el otro ámbito, pero siendo consciente de que formamos parte de ese programa nacional que en última instancia pretende instaurar el modelo económico que cree y defiende y que no es otro que el que ya en su momento aplicó. Sí, realmente la reforma financiera me parece clave y urgente, como ya lo dijo el pasado jueves el presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi. Creo sinceramente que la reforma financiera va a permitir, cuanto antes, que fluya el crédito a las empresas y a las familias, porque en definitiva el dinero es la sangre que puede llevar evidentemente a todo el organismo para que realmente se empiece a constatar que las reformas efectuadas por el Gobierno empiezan a generar poco a poco la confianza y el empleo. Muchas gracias, secretaria de Estado, Marta Fernández Currás. Te deseo sinceramente suerte. Suerte a ti en lo personal, en lo profesional, en lo político, y suerte al Gobierno, porque en definitiva, si el Gobierno acierta como esperamos todos, tiene personas, evidentemente, este Gobierno muy capaces, hombres y mujeres con gran prestigio, con gran capacidad e iniciativa, con gran experiencia, con gran rigor y con gran seriedad. Mimbres fundamentales para hacer un cesto que pueda realmente hacer que este país vuelva a tener la ilusión, la esperanza y la confianza. Muchas gracias a todos y muy buenos días.